Hola a todos, durante esta semana estaremos hablando sobre los sentidos. El día de hoy hablaremos sobre el oído. ¿Ustedes pueden tocarse los suyos? Muy bien. Dios nos ha dado nuestros oídos para escuchar. Los oídos son el sentido que no podemos abrir y cerrar voluntariamente como los ojos o como la boca, al menos que los tapemos con nuestras manos. Por esta razón es que oímos todo lo que hay a nuestro alrededor, sea bueno o sea malo, no podemos tenerlo controlado. Dios quiere que oigamos su palabra y su voz, porque si oímos su palabra, vamos así a poder saber distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Vamos a escuchar las instrucciones de Dios para hacer lo bueno y desechar lo malo. Solo si oímos podemos obedecer. Por ejemplo, ¿qué pasa si papá o mamá no nos hablan para darnos una instrucción? Pues no podemos hacer nada porque no sabemos qué hacer. Y no nos pueden llamar obedientes o desobedientes. Pero ¿qué pasa si ya nos dieron una instrucción? Por ejemplo, vente a comer, o si te dicen, hijo, ve a tirarme esta basura, por favor. Si lo oímos y lo hacemos, pues nos van a llamar obedientes. Pero si lo oímos y no lo hacemos, entonces somos desobedientes. ¿Sí me entienden, verdad? El día de hoy vamos a hablar sobre Samuel. ¿Ustedes lo conocen? Samuel era un niño, así como ustedes. Y fíjense, un día él estaba dormido, ya era muy noche, y Dios le habló. ¿Se pueden imaginar que a ustedes Dios les hable? Samuel escuchó la voz de Dios. Dios le dijo, Samuel, Samuel. Entonces Samuel, asustado, volteó y corrió con Elí, que era el hombre con el que él vivía dentro de la iglesia. Samuel le dijo, Elí, dime, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué necesitas? Entonces Elí le dijo, no, Samuel, yo no te hablé, ve y vuelve a dormir. Entonces Dios volvió a hablarle a Samuel, le dijo, Samuel, Samuel. Samuel rápido se levantó y volvió a ir con Elí. Elí, escucho que me hablas, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Elí volvió a decirle, Samuel, ve a dormir, yo no te hablo. Entonces Samuel entendió que era Dios. Cuando Dios volvió a hablar y le dijo, Samuel, Samuel, Samuel lo que pudo hacer fue contestarle a Dios y le dijo, heme aquí, habla que tu siervo oye. Entonces Dios habló y le encomendó a Samuel una tarea muy importante. Samuel obedeció, así que Dios lo bendijo grandemente y Samuel fue un gran profeta de Israel. Sin embargo, para escuchar nosotros la voz de Dios debemos estar trabajando para Él. ¿Cómo hacemos esto? Pues asistiendo a la iglesia, orando, leyendo la palabra de Dios, que es la Biblia, y cumpliéndola. Esto es muy importante, ya que no vamos a poder escuchar la voz de Dios si andamos en las maquinitas jugando, o en Nintendo, o con nuestros celulares. Recuerden que Dios les va a hablar a su oído, por eso hay que querer y anhelar oír la voz de Dios. Hay veces que entra la palabra por un oído y sale por el otro, pero el verdadero camino de la palabra que entra debe de ir directo al corazón y ahí se queda guardada. Esto es para cuando necesitemos esa palabra, la podamos poner por obra. Recuerden que Dios nos va a hablar a través de su palabra. Como ya lo habíamos dicho, es la Biblia. Debemos de leerla diariamente. Ahí Dios nos da las instrucciones de cómo vivir. También cuando venimos a la iglesia y escuchamos la predicación y la lección en la escuela dominical, Dios nos habla. No olviden tener siempre sus oídos atentos a las cosas buenas y a la voz de Dios. Debemos evitar oír cosas que no agradan a Dios, como chismes, pláticas, música mundana y demás cosas que no son buenas. Hemos aprendido que el oído es un sentido muy importante, pues la palabra dice que por el oír viene la fe, pero la falta de oír la palabra de Dios puede apartarnos de la santidad. Nuestros oídos deben estar siempre prestos a la palabra. Vamos el día de hoy a recordar el versículo lema que hemos estado aprendiendo durante esta semana. Por la práctica tenemos los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hebreos 5:14.